Todavía no me han mandado todas las diapositivas de ayer, así que estamos a la espera todavía de eso. Nos toca ahora hablar de la cadena transportadora de electrones y vamos a colocarlo de la siguiente manera para tratar de resumir algunas cosas y facilitarles el momento de estudiar. Bien, importante resaltar algunas cosas. Entre ellas, cuando se habla, ¿me escuchan bien? Cuando se habla de cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, tiene que comprender que la cadena transportadora de electrones es donde cuando se inyectan todos los electrones o el flujo de electrones provenientes de los equivalentes reductores. Entonces, ellos son los que aportan en la cadena transportadora de electrones. Y cuando se habla de fosforilación oxidativa, esa es la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Bien, algunas cosas que hay que tomar en consideración. Entonces, Peter Mitchell postula su teoría quimiosmótica, que a la fecha era muy cuestionada porque Peter Mitchell era más que nada un bioquímico teórico. Nosotros aquí no estamos acostumbrados al concepto de que alguien sea teórico, porque aquí todos pensamos que lo químico tiene que ser experimental, pero no es así. Hay muchos otros países en los que los teóricos hacen muchos cálculos computacionales con sistemas realmente robustos y te permiten entonces a ti poder estudiar un proceso. Tú puedes, dependiendo del poder de cálculo que tú tengas, tú puedes simular muchas situaciones y tú puedes controlar las variables y en función de eso, tú puedes determinar si un proceso se va a dar o no se va a dar. Hay varios procesos, por lo menos para ilustrarlos un poquitito en eso, hay varios procesos dentro de, en el doctorado llevé química teórica y computacional. Pero para poder entender eso, tiene que entender química cuántica. Por consiguiente, eso es físico-química 3. Tiene que estar clarito con físico-química 3 para poder entonces entender todo lo que va a pasar con la química teórica y computación. Entonces, ellos como químicos teóricos, ellos están más versados en esa parte porque ellos al final tienen que poder colocar fórmulas, desarrollar cálculos y demás, y tú puedes hacer todo el cálculo que tú quieras, desde optimizar una estructura y ver cuál es su forma más estable, o sea, de mínima energía. Tú puedes hacer lo mismo con sistemas proteicos grandes. Entonces luego está la otra parte que se llama docking en inglés, que ustedes habrán mal escuchado ya, que eso se llama en español, la traducen como acoplamiento molecular inducido, porque tú induces el acoplamiento, tú haces una grilla y tú ves qué es más factible o no. Entonces, bueno, Peter Mitchell, como era bioquímico teórico, la gente experimental cuestionaba mucho, pero él propuso su teoría que a la fecha de hoy se sabe que explica la energía necesaria ¿para qué? Para que se dé la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, hay algunas cosas que tengo que mencionarles. Primero, aquí se los rayé para que lo tengamos aquí, podamos ver. Nosotros vimos ya este proceso. Estábamos hablando desde el inicio del semestre de la oxidación total de la glucosa. Ustedes ya saben que la glucosa en presencia de oxígeno da CO2 y agua. Entonces nosotros vimos que el CO2 se genera ¿dónde? Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, entonces ahí hay CO2. Y en el ciclo de Krebs hay CO2. De los 6 CO2 que se forman de cuando la glucosa pasa a formar piruvato, el piruvato pasa a acetilcoenzima A, ahí salen 2, y los otros salen cuando se forma entonces en el ciclo de Krebs. Entonces, este es el proceso completo que se conoce como la oxidación total de la glucosa o en otras palabras, la respiración celular. Nosotros a la fecha llegamos y hemos visto este pedazo que está aquí en la ecuación. Que ese pedazo que está en la ecuación es lo que me dice cómo los átomos de carbono de la glucosa son oxidados para llevarme a CO2. ¿Verdad? Ahora, después de eso, ¿qué tenemos que ver? Entonces, ¿qué ocurre con el oxígeno? El oxígeno molecular es reducido para formar agua. Entonces, eso es importantísimo. Entonces,
En la cadena transportable de electrones se da este proceso. Y ese flujo de electrones que se lleva a cabo son los que proporcionan la energía suficiente a través de un proceso de translocación de protones. Lo que usted está viendo aquí, es translocación de protones. Se da la translocación de protones. Entonces, ellos lo que hacen es que el flujo de electrones se inyecta y va a través de los complejos. Y el aceptor final de los electrones es el oxígeno y él se reduce para formar agua. Entonces, toda esta translocación de protones, ellos regresan nuevamente por el complejo ATP sintasa y proporcionan la energía necesaria para que se dé la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y esto es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Ahora, varias cosas les voy a mencionar y para que lo tomen nota, y otras cosas es para que solamente va a ser por encima de esta parte porque no quiero complicarle porque aquí hay mucho movimiento de electrones y es un tema muy complejo. En otros lugares ponen a los estudiantes a que hagan todos los mecanismos de los electrones y cómo se mueven. Yo realmente creo que a nivel de este curso no es necesario que usted sepa eso, porque no le voy a complicar la vida. Usted cuando tenga que estudiarlo en alguna aplicación, que yo le voy a enseñar una aplicación, porque yo en mis aplicaciones biomédicas van en dirección a esto, a generar estrés oxidativo. Bien, ahora, hay un translocador de ADP-ATP que se conoce como adenina nucleótido translocasa. Entonces, el fosfato inorgánico debe ser importado a la mitocondria, pero es utilizado en el citosol. Entonces, ese fosfato inorgánico regresa a la mitocondria por un transportador de fosfato. Así que para que tengan eso importante. El citocromo C reduce el oxígeno a agua, ahí es donde se reduce el citocromo C, es lo que están viendo aquí. Y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Bien, ¿dónde ocurre esto? En la mitocondria. Yo no me voy a poner a escribirle cómo es la mitocondria porque ustedes debieron haber visto eso en biología celular. Vamos a seguir adelante. Entonces se da el flujo de electrones. Entonces tú tienes que hay 4 complejos. Aquí tiene el complejo 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando usted ve esta imagen, usted ve que hay translocación de protones cuando el protón pasa de un lado al otro lado. Entonces, esta translocación de protones genera un gradiente de protones. Ese gradiente de protones es lo que es explicado por la teoría quimiosmótica. Entonces, y ese gradiente de protones se genera producto de la inyección de electrones. Cuando los electrones se van inyectando, ellos van pasando del complejo 1 al complejo 2, pasan aquí a través de la ubiquinona. Eso se lo pasa al complejo 3 y el complejo 3 lo pasa al complejo 4 a través de citocromo C. Entonces, este proceso es fluido y tú vas haciendo esto a través de ¿qué? Es de manera secuencial y por afinidad de los electrones. Entonces, tú controlas ese proceso para garantizar que vaya fluyendo en esa dirección. Entonces, aquí está el flujo de electrones. Entonces, tenemos los 4 complejos. Ustedes son responsables por saber el nombre de los 4 complejos. Complejo 1 se conoce como NADH, ubiquinona oxidorreductasa. El complejo 2 es el complejo se conoce como succinato ubiquinona oxidorreductasa. Este está directamente enlazado a la mitocondria porque usted ya sabe que aquí está la reacción de la succinato desherogenasa, que es la que conversamos en el ciclo de Krebs. El complejo este se llama ubiquinol citocromo C oxidorreductasa, este que está aquí la Q es la ubiquinona, y este es el citocromo C, y este es el complejo que se conoce como citocromo C oxidasa. Y aquí es donde está el oxígeno que acepta los electrones y forma agua. Entonces, este flujo de electrones se hace de manera secuencial y tú lo vas llevando a manera de incrementos de afinidad de electrones. Entonces, ¿cómo se llegó a elucidar cómo se daba este proceso? Se utilizó inhibidores de la cadena transportadora de electrones. Hay una amplia gama de ellos. Entonces, uno que genera mucha discusión en nuestro país es este que está aquí, el cianuro. En el 2012, por ahí más o menos, yo representé a la universidad, el rector de turno me designó como representante de la universidad en la mesa del diálogo nacional por el uso responsable de los recursos mineros. Y uno de los tópicos que más se discutía y se discute todavía, inclusive en las últimas imágenes que pasaron hace unas semanas atrás por, por televisión, solo de la tienda de relave y el cianuro que se utilizaba para poder sacar el oro, porque al final el oro, uno de los procesos finales tú lo sacas con cianuro. Entonces, el cianuro es tóxico para nosotros. Usted ve la película esa vieja de espías en la que el espía muerde la pastilla y libera cianuro. Entonces, él es tóxico porque él inhibe el citocromo oxidasa.
Vamos para atrás. Si yo inhibo aquí y yo bloqueo aquí, ¿qué ocurre? El oxígeno no recibe esos electrones. Entonces, yo he bloqueado ¿qué cosa? Que el oxígeno lo separe y bloquee todo lo que tiene que ver con la energía y la síntesis de ATP. Hay otro mecanismo que utilizan en alguna industria farmacéutica, sobre todo las pastillas para quemar grasa. Tú desacoplas la cadena transportadora de electrones y al desacoplarla, tú le mandas un mensaje al cuerpo de que tú necesitas más energía y el cuerpo comienza a quemar grasa para que quede acetilcoenzima y entre aquí, y es una manera en la que tú puedes hacerle un trick al cuerpo y poder quemar grasa para bajar de peso. No se recomienda, pero también es una parte. Entonces, aquí tú tienes el tipo de interferencia, vean que es una inhibición de transferencia de electrones. Entonces tienes el cianuro, el monóxido de carbono, la antimicina A. Entonces, esta inhibe específicamente citocromo oxidasa, pero la antimicina A, ella bloquea el transporte de electrones, específicamente el citocromo B al citocromo C1. Entonces tiene la rotenona y el amital, que ellos lo que hace es que previene la transferencia de electrones de los centros hierro-azufre a la ubiquinona. Y tú tienes así otros que pueden inhibir la síntesis de ATP, otros que pueden desacoplar la cadena transportadora de electrones y otros que pueden inhibir el intercambio ATP-ADP. O sea, hay de todo un poquito. Entonces tú, jugando con esto, pudieron elucidar cómo llevaba a cabo el transporte electrónico. Lo mismo que hemos visto, tú puedes bloquear puntos específicos y tú estudias si es importante o no. Entonces, estos son los inhibidores de la cadena transportadora de electrones que yo los voy a colocar, que ustedes son responsables por saber. La rotenona, el amital, el cianuro y la antimicina. ¿Cómo ellos específicamente bloquean la cadena transportadora de electrones? Entonces, aquí está la imagen para que lo vean. La rotenona y el amital bloquean aquí, específicamente en el complejo 1. La antimicina bloquea en el complejo 3 y el cianuro bloquea en el complejo 4. Entonces, ustedes tienen que saber específicamente qué es lo que hacen o cómo bloquean el transporte de electrones. Usted va hacia acá, usted tiene el cianuro, la antimicina A, la rotenona y el amital. Entonces, el cianuro inhibe la citocromo oxidasa. Entonces, ¿qué tipo de interferencia hace? Inhibe el transporte de electrones. La antimicina A hace lo mismo, inhibe el transporte de electrones, específicamente bloquea el transporte de electrones de citocromo B al citocromo C1. La rotenona y la amital inhiben el transporte de electrones, pero es lo que hacen que previenen el transporte de electrones de los centros hierro-azufre hacia la ubiquinona. Y eso es lo que tienen que estar claros. Bien. Y así tú puedes ver todo el flujo electrónico. Esto que está aquí no lo voy a tomar para ustedes. Bien, aquí les dejo la tabla de todos los potenciales redox, de todos los sistemas. Aquí está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Cualquier dato que necesiten de esto para hacer cálculos, el martes vamos a hacer problemas y ejercicios de cálculos asociados a los potenciales redox y a lo que tenemos al parcial de la siguiente semana de más arriba, porque el lunes estaremos viendo fotosíntesis. Entonces, vamos a hacer cálculos matemáticos con esto para que ustedes vean cómo uno utiliza esto para poder sacar información. Entonces, esto está directamente en el Horton y ahí tiene los cuatro complejos, tienen sus potenciales redox y ahí le dice el delta G. Entonces, es el cambio de energía libre que se da producto de la oxidación y lo que es catalizado por cada uno de los complejos. Esto es algo que no tienen que saberse de memoria. Para el parcial, si necesitan para algo algún tipo de información, yo les voy a proporcionar una información. Ustedes sacarán con lo que ya hemos visto el resto de los datos que requieran. Entonces, de manera de ejemplo, aquí está el NADH. Entonces, usted sabe que el NADH se forma como equivalente a reductor. Se forma en la glucólisis, se forma cuando el piruvato es transformado en acetilcoenzima y se forma también, ¿dónde? Se forma en el ciclo del ácido cítrico. El NADH, cuando él inyecta sus electrones a la flavina, entonces él se oxida nuevamente. La flavina pasa 2 electrones, se reduce, véanlo aquí, ahí pasan los electrones a los centros de hierro azufre, y los hierro azufre se parten a los electrones a la ubiquinona y la ubiquinona se reduce. ¿Ve? Aquí está la ubiquinona reducida. ¿Cuántos protones son translocados en el complejo 1? 4 protones. ¿Ve? Que sale. El complejo 2, tenemos el succinato, trabajamos fumarato, y usted sabe que eso es catalizado por la succinato de deshidrogenasa. Entonces el FAT recibe los 2 electrones, se reduce. Él pasa a los electrones a los centros hierro-azufre y esto le pasa a los electrones a
la ubiquinona y la ubiquinona se reduce. Aquí no hay translocación de protones. Profesor, ¿cómo usted sabe? Porque usted no ve algo que valga, que salga así. No ve esto. Como no ve esto, no hay translocación de protones. ¿Ve? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí, profesor? Profe, Dígame. entonces esos protones, una pregunta, esos protones que no salen quedan adentro de la mitocondria. Todavía están, O- acuérdense que se genera un gradiente de protones. Ahí, y como se debe, ese gradiente de protones que se va generando es lo que ayuda a dar la fuerza electromotriz para que se dé la translocación de protones. O sea, hay un gradiente de protones. Y entonces eso hace que haya translocación. Cuando ellos regresan, porque recuerda que ellos van a salir, ya la costumbre de explicar, estoy con la mano acá. Ellos regresan, no lo tengo aquí, miren. Ellos hacen la translocación de complejo 1, 3, 4. Entonces cuando ellos salen, aquí se genera un gradiente de protones, ¿verdad? Entonces comienza a haber un cambio en el pH, porque tú ves que aquí está generando protones, tú tienes que compensar, sale. O sea, ellos vuelven a entrar. Cuando vuelven a entrar específicamente, ellos entran por el complejo ATP sintasa. Y cuando vuelven a entrar estos protones al complejo ATP sintasa, esto le da la fuerza electromotriz necesaria para la síntesis de ATP. Porque este proceso es endergónico y requiere un input de energía. Entonces, esto es lo que hace que empuja el proceso para que se lleve a cabo. Porque todo este proceso de transporte electrónico es exergónico. Pero esto que está aquí no. Entonces tú necesitas esa energía. Y la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, recuerde que ya lo vimos, que eso requiere aproximadamente 30.5 kJ por mol. Bien, estamos por acá. Bien, entonces aquí está el complejo 3. ¿Ve por qué le decía que cuando yo estaba en Chile me acuerdo que le ponían a los estudiantes de química y a los estudiantes de química y farmacia, que son farmacéuticos, en el departamento que yo hice el doctorado, ellos le daban bioquímica a química y farmacia, a agronomía y a nutrición. Mi asesor y los demás profesores del departamento le daban clases. Entonces, una de las preguntas, me acuerdo que ellos le ponían a los muchachos a hacer esto, que dibujaran el flujo de electrones. Entonces, los muchachos tenían que dibujar todo esto. Me acuerdo que lo vi una vuelta, le pusieron una prueba, tenían que hacer todo esto así, el flujo, y hacer cada uno de estos así. Y entonces, esto es más complicado y más complejo. Para si usted no lo necesita para algo específico, entonces es muy complicado para que usted se ponga aquí a ver todos los electrones. Entonces, yo que quiero que usted sepa de aquí, que aquí en el complejo 3, aquí la translocación de 4 protones. Para mí ponerle a usted que a usted haga esto, yo no le veo funcionalidad. Porque usted, ¿qué va a ganar con esto? A menos que usted haga y necesita saber entonces cómo usted puede cambiar el potencial de la mitocondria para aplicaciones biomédicas y usted hace selectivo una molécula y son otros 500 pesos. Entonces después, en el complejo 4, que es, donde está el oxígeno es el aceptor final de los electrones, y usted ve que aquí él se reduce, forma agua y ahí está la locación de dos protones. Yo creo que es más, visualmente hablando, para usted es más fácil que usted sepa esto. Vean, aquí tenemos el gradiente de protones. Cuando se da el gradiente de protones, si da la translocación, disminuye la concentración de protones. Aquí está y una incrementa la concentración de protones. Aquí sí que él regresa. Y cuando él regresa por el complejo ATP sintasa, él proporciona la energía necesaria para que se dé la síntesis de ATP. Ahora, usted dirá, ¿para qué me sirve esto? Para mí, ¿a qué me sirve conocer esto? Entonces le voy a dar un ejemplo de lo que yo hago ahorita, lo voy a explicar. Pero ¿qué pasa si esto que está aquí, el oxígeno, no recibe estos electrones y no se reduce por completo a agua? ¿Por qué? Si no se reduce, entonces aquí se generan especies reactivas de oxígeno. Y ustedes la han escuchado. Se genera el radical anión superóxido, genera el radical hidróxido, genera el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y hay una especie de reactivo de oxígeno que su concentración intracelular es muy baja. Se produce muy poquito, pero es la que yo genero específicamente para hacer daño
a células tumorales que se llama el oxígeno singulete. Entonces también se puede formar, pero en concentraciones intracelulares de manera natural es muy baja. ¿Y qué ocurre con esto? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno que se forman aquí, si no se da este proceso como tiene que ser, eso daña a la mitocondria y genera estrés oxidativo y conlleva a un montón de patologías, entre esas cáncer y demás. Así que esto tiene una importancia. Así que lo que no quiero que, aunque yo lo estoy minimizando, no quiero que piensen que esto no es importante. Para mí no es importante que usted sepa todo el flujo, cómo se mueven todos los electrones, pero sí que usted sepa que el complejo 1 hay translocación de protones, complejo 3 hay translocación de protones, complejo 4 translocación de protones, los nombres de los 4 complejos del complejo ATP sintasa. Entonces usted sepa que del complejo 1 y el complejo 2 los electrones pasan a la ubiquinona, se la pasa al complejo 3 y esa pasa por el citocromo C hacia el citocromo oxidasa. Y que el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Cuando usted hace esta reacción, comenzamos, yo le dije, el aceptor final de los electrones del oxígeno en el proceso de respiración celular. Pero vean dónde vimos el oxígeno, en la cadena transportadora de electrones. Ya nosotros vimos glucólisis, ciclo de ácido cítrico, otra ruta de la glucosa. Y aquí es donde le estoy explicando que aquí aceptan los electrones. Bien. Entonces, se genera el gradiente de protones, hay translocación de protones, aquí disminuye la concentración, aquí hay un incremento en la concentración de protones, y luego ellos regresan por la... Porque acuérdense que esto tiene que tener cierto nivel de balance, y regresan por el complejo ATP sintasa. Cuando regresan, entonces eso le da la energía necesaria para que se dé la síntesis de ADP y fosfato inorgánico. Ahora, es importante resaltarle algunas cositas. Por lo menos, cuando usted ve esto, el agua, el oxígeno y el CO2 son las únicas moléculas que son realmente permeables en la cadena transportadora de electrones. Las otras necesitan transportadores. Así que ya usted sabe por qué el oxígeno pasa, el agua también y el CO2 sin problema. Entonces, esto genera, entonces, cómo se lleva a cabo la síntesis. Entonces, esta que está aquí, la ATP sintasa, hay varias cosas, estaba buscando en el video anoche para ver si se los podía colocar, pero no está el video. Entonces, hay simulaciones por video de YouTube, están en inglés, no se lo iba a colocar para que no vieran eso. Pero cuando yo estaba haciendo la maestría en Estados Unidos, a mí el profesor, yo estaba dando un curso que se llamaba Técnicas en Química Biofísica, porque todo esto es química biofísica. Entonces, para poder estudiar todo esto, entonces, este experimento en el que pone un filamento de actina que está marcado fluorescentemente, se hizo para poder ver esto que está aquí. Y yo tenía ese video. Pero como se me dañó la computadora en el 2015, perdí mucha información en la computadora que tenía del 2015 al año pasado, se me dañó y cambié de computadora, entonces no tengo toda la información. Entonces, está este video cuando lo marcaron y este video se hizo en tiempo real. Y tú podías ver cómo el filamento, la actina se movía y eso se pudo elucidar cómo se daba ese movimiento rotatorio aquí para que se pudiera empujar para la síntesis de ATP. Así que esto es súper interesante. Esto dentro de la ciencia fue un breakthrough porque era algo que no se conocía. Entonces, a través de un filamento de actina, lo marcaron y pudieron ver cómo se da el movimiento. Usted puede ver las imágenes, cómo se están moviendo, cómo se están moviendo y se mueve en esta dirección. Bien, entonces, cuando usted va a ver esto, por lo menos hay dos sistemas de lanzadera. Está el sistema de lanzadera que es el 3-fosfato de deshidrogenasa y está el sistema de lanzadera malatoaspartato. Entonces, eso es lo que te da un indicativo de cuánto equivalente de ATP se genera. Por lo menos, por cada 2 electrones que entran en la cadena transportadora de electrones como NADH y reducen un átomo de oxígeno, eso equivale aproximadamente a 2.5 ATP. Eso se conoce como el PO ratio, la proporción P oxígeno, que eso realmente es la cantidad de ATP sintetizado por la cantidad de oxígeno reducido. Entonces, eso te permite a ti entender algunas cosas. Y esto te da indicativo de que el FAT-H2, por cada FAT-H2 que se reduce en la cadena transportadora de electrones, equivale a 1.5. Muchos textos dicen que esto es 2 y que esto es 3. Lo redondean, pero ya se demostró experimentalmente que realmente esto equivale a 1.5 y esto equivale a 2.5. Por eso yo le mantengo el valor y el Horton le mantiene el valor. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que si el sistema lanzadera es glicerol 3-fosfato, esto equivale a
1.5. Y si el sistema es a la aspartato, equivale a 2.5. Para poder tratar de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. De ahí, vamos a descartar. Estamos acá. Entonces, me queda algo. Ahora, ya todo esto que está aquí ya lo vimos a lo largo del curso y esta diapositiva le va a servir ahora para poder estudiar todo el proceso. Usted va a ver que desde la glucosa hasta que el oxígeno acepte los electrones, usted puede regular todos los procesos. Entonces, usted ya tiene y sabe que cuando es verde, quiere decir que lo activa y cuando es rojo, lo bloquea. Entonces, tiene específicamente qué bloquea. Entonces, esta imagen le resume todo lo que hemos visto en todos los capítulos anteriores. En la glucólisis, tiene la glucólisis y usted ya sabe que son 3 reacciones que son puntos de regulación. No puede olvidarse eso para el próximo parcial. O sea, usted tiene que mantener eso en el tintero, que son 3 reacciones que se regulan. Cuando vamos al ciclo de ácido cítrico, que eso es lo que viene en el próximo parcial, usted sabe que son 3 reacciones que lo regulan. Luego usted tiene lo que se conoce como la fosforilación oxidativa. Entonces, la cadena transportadora de electrones es todo el proceso donde fluyen los electrones. Ese proceso es exergónico. La síntesis de ATP se conoce como fosforilación oxidativa, que eso es la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Ese proceso está asociado con la translocación de protones. La teoría quimiosmótica le indica a usted que eso se genera la fuerza necesaria para que se pueda llevar a cabo la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y eso es lo que quiero que tengan como mensaje de esto. Ahora, ¿cómo uno aplica esto para algo? La clase se acaba a las 9:40, ¿verdad? Para darle un ejemplo, traté de resumirle, aquí está. Para ponerle un resumen de algo, por lo menos. Yo hago investigación en un área que se conoce como terapia fotodinámica. Usted dirá, ¿eso para qué es? La terapia fotodinámica hay varias áreas que tú puedes hacer. Específicamente, yo he estudiado la aplicación en el cáncer desde el 2015 a la fecha, pero eso consiste básicamente en 3 cosas. Tienes un fotosensibilizador que realmente es una molécula orgánica, que puede ser natural o sintética, una luz de una longitud de onda adecuada para poder excitar la molécula y el oxígeno molecular. Entonces tú le administras de manera intravenosa el fotosensibilizador a la persona que tiene cáncer, tú permite que se distribuya el fotosensibilizador y al cabo de un tiempo que esa biodistribución y bioacumulación, tú irradias con una luz usualmente roja, porque la luz roja es la que tiene la capacidad de poder penetrar la piel. Y eso lo que hace es que te genera especies reactivas de oxígeno. O sea, la terapia fotodinámica como área de investigación está vinculada a la química, la farmacología y la física. Y aquí falta la biología molecular y celular también para poder hacer experimentos. Pero esta es la mejor imagen, que es de Arnaud del 2015. Entonces, tiene que saber síntesis, biocompatibilidad, fotoquímica, fotocomposición y especies reactivas de oxígeno. Todo esto en la parte química. Yo hice en el doctorado todo esto. Entonces, tú tienes que saber biodistribución, para saber hacia qué tejido va. Porque uno de los problemas de esta terapia es que no hay selectividad por el tejido. Tiene que saber farmacodinámica, farmacocinética, inmunoestimulación y la eficacia terapéutica. Y cuando tú vas a la parte física, tú tienes que saber fotofísica, eso no lo damos nosotros. Espectroscopía, la fuente, la irradiación y cómo llevar a cabo la luz, cómo hacer el delivery de la luz. Porque el problema es que tú no puedes llegar hasta cierta parte del cuerpo. Entonces, por eso usualmente esto está aprobado como una técnica mínimamente invasiva por la FDA y por la EMA. FDA, la de los Estados Unidos, llama la Unión Europea, y se hace en Estados Unidos, Canadá, en Europa y en ciertos países de Sudamérica. Ya está aprobado, pero más que nada se hace para cáncer que son más superficiales, que tú puedas acumularlo y irradiarlo. O sea, ¿cómo se hace esto? Cuando tú administras de manera intravenosa, si tú permites que él se acumule y tú lo irradias, él entonces induce la muerte celular, pero lleva la parte que es fotofísica.
la otra semana, el miércoles, Dios primero, no me acuerdo la hora, yo le voy a dar una presentación al curso de bioquímica avanzada que teníamos el electivo. Yo le voy a presentar, le voy a dar fotoquímica y fotobiología, conceptos y aplicaciones, para explicarle un poquito de esto y después decirle algunos ejemplos. Entonces, nosotros no damos nada de esto. Entonces, esta es fotofísica. Cuando tú tienes una molécula, usted sabe, usted está acostumbrado a que ustedes van al espectrofotómetro y él absorbe un fotón. Cuando absorbe el fotón, él está en el estado que está aquí, usted ve el fotón. Y ahí usted ve el espectro de absorción. Entonces, él puede regresar aquí al estado basal y él puede emitir un fotón. Y eso se conoce como fluorescencia. O puede tener un decaimiento no radiativo. Cuando él está en el estado S1, este es el estado singulete, él puede ocurrir algo que se llama el cruce entre sistemas y pasa de estado singulete a estado triplete. Eso ustedes lo vieron en fisicoquímica. Entonces, cuando están aquí en el estado triplete, el oxígeno molecular de manera natural existe en estado triplete. Entonces, cuando tú estás aquí con el fotosensibilizador puede hacer dos cosas. Él se llama mecanismo tipo 2 si él le transfiere la energía al oxígeno molecular y genera entonces esto que se conoce como oxígeno singulete. Porque aquí está el oxígeno molecular, que es triplete. El 3 aquí es triplete y el 1 aquí es singulete. Entonces, él le transfiere la energía, esto se conoce como mecanismo tipo 2. Que este es el que tú buscas en terapia fotodinámica, porque este lo que te garantiza es que tú puedes entonces generar oxígeno singulete y no hay una entidad enzimática específica que pueda descomponer al oxígeno singulete. Pero él es reactivo, pero tiene el problema de que tiene un tiempo de vida corto, alrededor de 3 microsegundos. Entonces, su difusión es alrededor de 200 nanómetros. Él solamente daña el tejido que está cercano a él. Por esto es un daño localizado. O lo otro que puede hacer es que directamente le transfiere la energía a las biomoléculas y proceso de transferencia electrónica y tú generas entonces, aquí está el radical año superóxido, aquí está el radical hidroxilo y aquí está el peróxido de hidrógeno. Estas son las especies reactivas de oxígeno que usted conoce, que son las que se asocian al estrés oxidativo. Todas estas especies reactivas de oxígeno pueden entonces oxidar. ¿Qué van a oxidar? A los blancos terapéuticos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Usualmente el principal blanco es la proteína por la abundancia. Y eso entonces genera, cuando tú estás buscando en la célula tumoral, eso genera entonces un incremento en el estrés oxidativo. Tú descompensas la capacidad de las enzimas antioxidantes de poder descomponer estas especies reactivas de oxígeno, porque hay enzimas que decomponen el radical año superóxido y el peróxido de hidrógeno, pero esta no. Y la más reactiva de esta especie es el radical hidroxilo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Genera muchos productos oxigenados y eso es lo que se conoce como estrés oxidativo. La oxidación de todos estos compuestos y eso conlleva a la muerte celular. Cuando tú haces terapia fotodinámica, tú quieres que la muerte celular sea específicamente por apoptosis, que la apoptosis es una muerte programada y eso es lo que hace que no induce dolor. Porque la necrosis, que es una muerte no programada, lo que hace es que causa inflamación y dolor cuando tú lo usas como aplicación terapéutica. Entonces tú tienes que tener ciertos parámetros en los fotosensibilizadores que no lo voy a poner a explicar. Si ustedes quieren conversar con esto, con mucho gusto yo puedo hablarles de esto. Tiene que generar oxígeno singulete, tiene que absorber aquí entre 600 y 800. No debe ser tóxico en oscuro, solamente citotóxico cuando tú lo irradias. Y eso es lo que se conoce como fototoxicidad. No debe generar metabolitos tóxicos y debe acumularse selectivamente en el tejido tumoral. ¿Por qué? Pues yo quiero que vaya al tejido tumoral y no a las células sanas. Y ese es uno de los problemas de esta terapia, que la selectividad del fotosensibilizado. Por eso tú juegas con distintos parámetros. Yo jugué con sistemas de transporte. Y tú usas muchas otras cosas. Entonces, la ventana terapéutica que le estoy mencionando es 650, 850 aquí. En el organismo de nosotros no hay una biomolécula que absorba. Por consiguiente, la luz cuando entra va a irradiar específicamente a la molécula que tú estás incorporando. Las que están aprobadas por la FDA para utilizarse solamente son derivados de porfirina. Y la porfirina tiene una banda, tiene el QY band que absorbe, que tiene por allá, tiene por 620 por ahí. Entonces, bien, y está la muerte celular. Entonces, cuando tú ves todo esto, el principal blanco es las proteínas, y son aminoácidos específicos, no todos. O sea, la tirosina, la cisteína, la metionina, la histidina, el triptofano. Entonces, ellos se oxidan, y al oxidarse, entonces la proteína pierde su conformación nativa, pierde su función biológica, y todo eso conlleva a que la célula mande mensaje de que hay que matar a la célula porque la célula no está funcionando adecuadamente.
sea que en el estrés oxidativo, aquí donde tú evitas, aquí, en el que el oxígeno reciba los electrones, si aquí tú generas, tú con el oxígeno que está aquí, tú haces que ese proceso se llama fotosensibilizado. Yo irradio la molécula y la molécula se lo pasa el oxígeno que está aquí, y a pasar el oxígeno que está aquí en la mitocondria específicamente tú, entonces generas oxígeno singulete, él va a hacer el daño que tú requieres selectivamente. Y tú prefieres la mitocondria, porque en la mitocondria tú descompensas todo este proceso que está aquí y tú puedes matar la célula tumoral. Tú interrumpes todo este flujo electrónico, evitas todo esto y tú puedes entonces matarlo. Entonces, en la parte de estrés oxidativo como tal, cuando tienes el oxígeno, tú generas el radical anión superóxido. Este se descompone por la superóxido dismutasa, que es la principal línea de defensa. Él genera como producto peróxido de hidrógeno que se descompone por la catalasa. Si ustedes conocen estas enzimas porque la vieron el semestre pasado. Entonces, estas dos enzimas son el principal mecanismo de defensa. Entonces, cuando tú generas el oxígeno singulete, usted ve que no hay una entidad enzimática específicamente que la descomponga. Entonces, tú puedes propagar el daño, tú puedes hacer que el daño sea más selectivo. Si tú generas esta o esta, se sabe ya, se ha demostrado que se sobreexpresan estas dos enzimas como mecanismo de autodefensa. Es un mecanismo de citoprotección de la célula, por eso va a evitar que tú la mates. La tumoral, cualquiera. Entonces, tú descompensas todo este proceso, todo lo que es la homeostasis redox, todo lo que es el balance redox del organismo. Si eso ocurre de manera natural, eso conlleva patología. Y si yo lo hago de manera selectiva a través de un proceso que se conoce como procesos fotodinámicos, entonces yo puedo oxidar las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Si yo oxido los lípidos, se rompe la membrana. Si yo oxido los ácidos nucleicos, estoy dañando el material genético. Y si yo oxido la proteína, estoy evitando que la proteína tenga o evite o pierda su conformación nativa y no tenga función biológica. Entonces, tú lo que tienes que hacer entonces es poder descompensar todo ese proceso. Y al final, cuando el oxígeno no acepta esos electrones, no se transforma en agua, o sea, no tenemos ese proceso, el oxígeno no se reduce a agua, tú generas esta especie. De allí la importancia de la cadena transportadora de electrones y el mecanismo de defensa antioxidante de nuestro organismo. Porque esto nos pasa, cuando usted se estresa mucho y la gente dice, no, cuidado con el estrés oxidativo, es esto, usted va a generar esta especie. Este es el más reactivo, el radical hidroxilo. El menos reactivo es el peróxido de hidrógeno, sin embargo, este, a pesar de que es el menos reactivo, es una especie reactiva de oxígeno porque esta se puede difundir por más tiempo, porque tiene un tiempo de vida más larga. Este tiene un tiempo de vida más corto, pero es más reactivo. El que yo trato de generar es este. ¿Y por qué quiero generar este? Porque este no hay una entidad que lo pueda descomponer. En reactividad es mayor que estos dos. Este se descompone por el radical anión superóxido y este se descompone por la catalasa. Pero si usted ve esto que está aquí, este gráfico que está aquí, cuando él le transfiere la energía al oxígeno molecular y genera esta especie reactiva, el fotosensibilizador regresa al estado basal y tú lo puedes volver a seguir excitando y él mismo va a seguir haciendo este proceso. Por eso tú quieres que sea por tipo 2 para que genere esto. Si tú lo haces por mecanismo tipo 1, quiere decir que está aquí y reacciona directamente con la biomolécula en presencia de oxígeno, lo que tú haces es que tú vas descomponiendo el fotosensibilizador. Entonces, por eso se busca que sea esto porque tú puedes reciclarlo. Y hay múltiples maneras en las que tú puedes hacer esto. Entonces, nosotros ahí al final hicimos este estudio que lo publicamos, que se fue en agosto y está publicado en la revista en este año, en este mes, que diga. Entonces, hicimos distintos transportes porque el problema es la selectividad y el transporte. Usamos dos sistemas de transporte. Hicimos toda la parte fotofísica y fotoquímica, hicimos acoplamiento molecular inducido y también para la proteína que se lo enseñé la vez pasada. Y nosotros aquí investigamos exactamente dónde tiene que ir, cuánto se incorpora. Y aquí pudimos hacer distintos experimentos de microscopía de fluorescencia y vimos que, y nosotros preparamos un derivado con una cadena hidrocarbonada y vimos que cuando es más hidrofóbico quedaba en la membrana. Cierta cantidad estaba en la membrana colocalizada, cierta cantidad a la mitocondria. Entonces tú quieres que vaya selectivamente más hacia la mitocondria para propagar. Pero si va a la mitocondria, si va a las membranas, tú rompes la célula también. Todo eso es proceso. O sea, tú haces experimentos mucho más elaborados
Por lo menos esto que está aquí, extinción con DAPI, lo que usted ve así moradito es el núcleo de la célula, lo que usted ve en rojo es mi compuesto que yo incorporé en la célula, y cada uno de los paneles son distintos sistemas de transporte. Luego yo lo cuantifiqué y yo vi cuál sistema de transporte era mejor. Y luego yo vi el efecto fototóxico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo induce la muerte celular? ¿Qué tan rápido la induce? Porque aquí tú tendrías que entonces hacer citometría de flujo para saber si es apoptosis, necrosis o autofagia. Y aquí nosotros solamente reportamos de que al final habían dos sistemas de transporte diferentes, que a pesar de que este incorporaba más que este que está aquí, y este entraba menos, tenían el mismo proceso fotodinámico. Y esta es la mezcla de dos sistemas de transporte. Que son cosas importantísimas que uno va desarrollando con todo este tipo de conocimiento. Entonces, al final, yo estoy tratando de investigar cómo hacer efectos sinérgicos. Si yo sé que esta enzima es la que se expresa, se sobreexpresa y descompone el radical en superóxido, si yo la inhibo en estos procesos fotodinámicos, podré potenciar el efecto. Entonces, para poder saber eso, ahora estoy tratando de generar estudios en los que yo pueda estudiar la oxidación de esta enzima con mis moléculas, para entonces después verlo dentro de la célula, porque tiene que saber qué ocurre sin ningún interferente. Y lo mismo con la catalasa. Esas son las dos principales. Entonces tienes que escoger para saber qué tipo de mecanismo. Y tú lo que haces es que estudias todo el proceso fotosensibilizado, ves qué ocurre con la proteína y luego hay que hacer espectrometría de masa o también puede hacer electroforesis en gel de poliacrilamida para ver los procesos de oxidación, si se fragmenta, si se dimeriza, y tú puedes comenzar a generar muchas ideas. Bueno, ahí ya nada más era para mencionarles algunas cositas para que vieran qué se hace con esto, porque siempre la pregunta es qué hacemos con esto. Y con esto me queda un minuto. Bien. Ya saben, por lo menos para este parcial, lo que quiero que sepan de esto específicamente. Más allá de eso, no, nada más cosas puntuales para ayudarlo a facilitar en el proceso de que están estudiando. ¿Alguna consulta, algo que no esté claro? ¿No? ¿Todo está claro? Sí. Bueno, bien. Ahora, el lunes vamos a ver fotosíntesis y con el favor de Dios el parcial va hasta fotosíntesis. ¿Qué incluiría el parcial? El parcial incluye, hasta el momento, ciclo de ácido cítrico, otra ruta de la glucosa, cadena transportadora de electrones, incluiría la fotosíntesis. El martes vamos a hacer problemas para que ustedes vean más o menos, así como hicimos antes del primer parcial, para que ustedes vean más o menos qué el estilo de problemas que te puedan resolver. O sea, vamos a hacer problemas asociados a la cadena transportadora de electrones, de qué ocurre, a problemas de cálculos de ATP, porque en el primer parcial no le puse cálculos de ATP, porque nada más llegamos hasta glucólisis, no le puse problemas de cálculos de ATP. Ya hicimos una práctica de cuántos ATP se podían generar. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a practicar el martes problemas. Entonces, el lunes veremos fotosíntesis Dios primero y el martes practicamos problemas. Para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se resuelven problemas de esta índole. Entonces, que tengan excelente inicio de semana y con el favor de Dios nos vemos la otra semana el lunes. Nos vemos, profesor. Hasta luego. No, 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 profe.